Bueno, continuando donde nos quedamos, vamos a empezar construyendo una clase. Vamos a llamarle una clase que se llama value. Y lo primero que vamos a hacer es definir el constructor init que toma a self y un valor que en este caso vamos a llamarle data. Y lo que inicialmente vamos a hacer es definir este valor interno data igual a data. Obviamente esta clase no hace nada todavía. Vamos a definir otro método dentro de esta clase. Este método es un método conocido en Python llamado wrapper, que va a tomar self y nos va a permitir imprimir, vamos a decir, de manera bonita algunos de los valores que nosotros definimos, y para esto vamos a utilizar esta notación que se llama fstring, que nos permite producir o construir strings en el cual podemos insertar variables o valores dentro de ese string. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar el self.data. Vamos a cerrar esto. Y de tal forma tenemos una clase muy simple, muy sencilla, en el cual podemos hacer esto. Vamos a definir a como un objeto instanciado, creo que así se dice en español, con el valor de 2.0, que es el valor que teníamos inicialmente. Si imprimimos esto, ahí tenemos un objeto A instanciado de una clase value, cuyo valor data es igual a 2.0. De igual forma podemos construir nuestro objeto B utilizando de la misma forma el valor que teníamos anteriormente, que es menos 3. Podemos imprimir este valor y ahí tenemos. Ahora, si quisiéramos hacer una operación con estos dos, seguramente vamos a tener un error. La razón es que Python no sabe exactamente qué hacer para aplicar este operador más en dos objetos instanciados de una clase llamada value. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a definir aquí. Vamos a definir a través de un método, un operador que Python internamente lo conoce como add, que es la suma, que va a tomar un objeto other y lo vamos a sumar. Vamos a definir un resultado intermedio que no es otra cosa más que el self, la clase self, y vamos a extraer el valor de data y vamos a aplicar típicamente lo que hacemos es solamente sumar. Other es el otro número que estamos, o es el segundo número que queremos sumar, y esto es lo que vamos a regresar. Pero por supuesto que este valor output pues es un valor numérico normal, y lo que nosotros quisiéramos preservar es que este valor también fuera parte de la clase value. De tal forma de que si corremos nuevamente, ojalá que esto funcione de manera correcta, y ahí estamos. Ahora Python es capaz de reconocer, ¿sabes qué? Esta A es un objeto de la clase value, B es un objeto de la clase value, tiene un operador interno que nos permite hacer sumas. Y si nosotros quisiéramos hacer esto todavía más explícitamente, pudiéramos utilizar esta operación directamente. Entonces aquí A en este caso sería el self. Llamamos directamente a este método interno que se llama suma, add, y le pasamos otro objeto de la clase value, que en este caso sería other. Internamente hace toda esta operación, el cual lo envuelve de nueva cuenta bajo una clase que se llama value, y esto es lo que regresamos. Y aquí podemos ver por qué sí es importante poner o utilizar este wrapper. Si nosotros ocultáramos esto y si lo corremos de nuevo, déjenme ver, no tenemos un error así, pero nos manda
una representación que no es, en inglés se le llaman human readable, es decir, que no es fácilmente leer para un humano. Entonces, si volvemos a descomentar esa parte que es el método wrapper, entonces podemos hacer eso o podemos hacer el A más B. Internamente Python reconoce que este símbolo más internamente lo representa así, llama este método interno add y ejecuta la operación que nosotros definimos. Ok, entonces esto ya se está poniendo interesante porque pues ya implementamos el método interno, este operador add. Ahora vamos a implementar lo que es la multiplicación. Y yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que sería algo muy similar. Lo que vamos a hacer ahora internamente, en vez de add, Python utiliza este método llamado mul. Y obviamente, en vez de utilizar aquí el operador de suma, simplemente vamos a cambiarlo por una operación de multiplicación, de tal forma que, vamos a ver si esto nos resulta correcto, ya podemos multiplicar A por B. Vamos a correrlo. Efectivamente, salió como esperábamos. De igual forma, como anteriormente lo hicimos, si el método este interno de mul lo invocamos manualmente, en teoría deberíamos de tener exactamente el mismo resultado. Vamos a hacerlo. Ya vemos, obtuvimos exactamente el mismo resultado, pero como lo queremos hacer más bonito visualmente, que sea más fácil para los humanos leerlo, tradicionalmente hacemos esto. Y de igual forma, aquí repasando rápidamente, esta A sería el equivalente al self, el other sería el equivalente al B. Internamente lo que está haciendo este método de mul, que es multiplication, es multiplicar el data de ese self, que es A, por el data del other, que es B. Esto lo envuelve o lo convierte en un objeto de la clase value y eso es exactamente lo que estamos regresando. De tal forma que ya estamos listos para, de alguna forma, reproducir esa ecuación que teníamos anteriormente, que era A por B más C. Veremos qué pasa. Y veremos aquí qué pasó. Oh, obviamente se nos olvidó definir el valor de S. Value 10.0. Si corremos esto nuevamente, ahí está. Aquí tenemos el valor de A que estamos imprimiendo. Este es el valor de B que estamos imprimiendo. El valor de C no lo imprimimos. Y este que estamos viendo al final es el valor de A por B más C, que es igual a 4, que es exactamente el mismo valor que estábamos obteniendo en la vez pasada. Ahora vamos a hacer algo que no es totalmente necesario. Vamos a ocultar esto y vamos a tratar de hacerlo todo de manera manual. Entonces tenemos A, que tenemos en inglés se llama underscore, multiplicación, y lo que queremos es multiplicar con B. Y después el resultado de esto que está aquí, que va a ser otro objeto de la clase value, vamos a tomarlo y vamos a aplicar el método interno de add, que es C. Crucemos los dedos y debemos de tener exactamente el mismo resultado. Efectivamente, tenemos otra vez el resultado de 4 al final, pero obviamente que es mucho más fácil visualmente utilizar esta notación aquí. Y Python de manera interna interpreta que este asterisco llama al método interno de multiplicación y el signo de más llama internamente el método de addition, que es suma. Ok, vamos ahora a limpiar un poco aquí la casa. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a limpiar esto de acá. Y justo y exactamente como antes, vamos a definir que nuestra D es A por B más C. Vamos a imprimir esta D. Y justamente tenemos ese valor.
Ahora, si se acuerdan, en el video pasado, en la lectura pasada, construimos exactamente con este ejercicio lo que definimos que era una gráfica computacional, que no es otra cosa como una representación gráfica de todos los inputs, de todas las operaciones intermedias, de los resultados intermedios, de otras operaciones intermedias que finalmente producen un resultado, en este caso nuestra D. Entonces, basándonos en los principios de ciencias computacionales, de computer science, vamos a tratar de llevar un registro y rastrear cada una de estas operaciones porque es importante para cuando implementemos nuestro procedimiento de backpropagation. Para eso vamos a definir dentro de nuestro constructor init otro argumento aquí que se va a llamar children, que son como los hijos. Y esto no es otra cosa más que llevar un registro. Por ejemplo, los hijos de Z serían A y B. Los hijos de D serían en este caso Z y C. De tal forma de que solamente nos debemos de preocupar por los hijos inmediatos. Digo, ya llevando esto al extremo, pudiéramos definir que A y B son los nietos de D, pero para cuestiones prácticas esto no es necesario. Solamente con tener visibilidad de las operaciones anteriores, en este caso solamente aquellas relacionadas con los hijos, es más que suficiente y vamos a ver por qué. Y también internamente vamos a definir que el self underscore pref va a ser igual al set específicamente de estos children. Y el set de children no es otra cosa más que unos tuples. Bueno, entonces, en el caso aquí de la suma, lo que vamos a hacer es, como ya definimos que value puede aceptar no solamente data, que es este resultado que estamos aquí, sino que también acepta lo que son children y dijimos que esto era un tuple. Entonces aquí los children, cuando estamos sumando, pues no es otra cosa más que los dos elementos que estamos sumando. En este caso self y other. Vamos a cerrar de manera correcta esto. Y en el caso de la multiplicación es exactamente lo mismo. Self, other y cerramos. Repito, lo que estamos haciendo aquí no es otra cosa más que estar llevando un registro de aquellos hijos que prácticamente son los elementos que se utilizaron para producir cierto resultado. Nos regresamos. Los hijos de Z serían A y B. Los hijos de D serían Z y C. Vamos a correr esto para validar que todo está bien y pudiéramos accesar directamente este valor que nosotros definimos que es prep, que no es otra cosa más que el set de todos los hijos que tiene específicamente ese elemento o ese objeto, en este caso D. Vamos a correr esto y como se pueden dar cuenta, no lo marcan ahí específicamente como Z o como C, simplemente que guardan el valor, en este caso data, de A y B, que como sabemos A por B es 2 por menos 3, que es igual a menos 6, y también estamos guardando la C, que en este caso ya sabemos que es 10. Ahora, todo está bien aquí, sin embargo, aquí nos falta todavía algo. Tenemos los números que se producen al final, pero no hay que llevar un registro también de las operaciones que generaron estos números. De tal forma que aquí vamos a agregar otro argumento a nuestro constructor init que se va a llamar underscore up. Y esto inicialmente simplemente va a ser una string que está vacía. Vamos a definir aquí que self underscore up es igual a simplemente ese valor que pasamos, que inicialmente, como les digo, es una string vacía. Y en el caso de la suma es muy fácil. Esa string vamos a representarla de manera explícita, solamente como para saber cómo se produjo ese resultado final.
Y de igual forma, en este caso, la multiplicación la vamos a definir como el signo de multiplicación, el asterisco. Y ahora, si corremos esto, todo está bien. Si queremos accesar de underscore pref, esto nos va a dar los children, pero también ahora tenemos otra, otra variable interna que pudiéramos accesar, que en este caso es más. Eso quiere decir que la D fue generado en última instancia como la suma de dos cosas. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? Pues estos children, estos hijos que tenemos ahí. Y efectivamente, igual como para irnos a nuestra representación básica de, ya tenemos casi todo lo que se necesita para empezar a ir pensando en esas derivadas parciales, ¿no? Tenemos ya acceso a el más, ya lo tenemos en este variable interna que se llama op, y también tenemos acceso a los hijos que produjeron esta D, que es la Z y es la C. De tal forma que, otra forma de verlo es que la D fue producida por la suma de estos dos objetos, los cuales están reflejados aquí. Bueno, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es tratar de visualizar aquí en el Jupyter Notebook algo muy similar a lo que hicimos de manera manual. Para eso voy a traerme aquí un pedazo de código. No tienen que preocuparse mucho por este código, es más que nada para cuestiones de visualización. Pueden meterle algo de tiempo si quieren estudiarlo, pero prácticamente tiene dos funciones. Una que es trace, y aquí como dice la descripción, dice builds a set of all nodes and edges in the graph, es decir, que construye la relación de todos los nodos y las edges, que creo que se llaman aristas o bordes en las gráficas. Y el método principal es este draw dot, que es prácticamente para graficar. Todo esto que estamos haciendo está basado en la librería de GraphViz, que se puede decir que es así como Graph Visualization o visualización de gráficas. Si nos vamos a la página, aquí nos dice, ¿no? GraphViz is an open source graph visualization software. Es un software de visualización de gráficas que es open source. Y bueno, ustedes pueden meterle más tiempo ahí en lo que es la documentación. De tal forma de que si nosotros agarramos, si nosotros tomamos este método y le pasamos un objeto de la clase value, en teoría nos va a producir un error, pero vamos a hacerlo. El error que vemos aquí está relacionado, dice que no hay módulo que se llame Graph Visualization. Entonces podemos hacerlo directamente aquí en el Jupyter Notebook, como lo hemos hecho anteriormente, o puedes abrir una terminal y hacer exactamente lo mismo aquí. Pip install Graph Visualization y ahí ya se instaló. Vamos a tratar de correrlo de nuevo. Seguramente vamos a tener otro error. Y podemos ver aquí que este error parece más complejo que el anterior. Y bueno, de todo esto lo estamos haciendo a propósito porque seguramente ustedes van a encontrar los mismos errores. Vamos a tratar de solucionarlos juntos. Aquí este error se refiere fail to execute POSIX path dot. Vamos a tratar de encontrar una solución en internet. Bueno, por acá encontré una solución. Vamos a ver si es suficiente. Aquí nos dice que hagamos un app update. Vamos a utilizar la opción de sudo para tener privilegios. Ahí se está actualizando. 100% listo. Y lo siguiente que nos dice es que hagamos un sudo apt install graph visualization. Y vamos a ver si esto es suficiente. Ahí está el progreso. Y vamos a ver.
Seguramente vamos a tener que reiniciar todo el kernel. Vamos a poner esta restart kernel and run all cells. Vamos a ver si con eso ya es suficiente. Y aquí lo tenemos. Vamos a borrar este pip que se nos quedó al final. Y como por arte de magia ya tenemos nuestra gráfica bien primitiva, que si ponen atención se parece muchísimo a la gráfica que habíamos construido. Vamos a ver. Aquí tenemos lo que es el -3, que representa nuestra B. Digo, no está en el mismo orden porque esta librería de Graph Visualization pues los va a poner en el orden que mejor le parezca porque no le estamos dando instrucciones muy precisas, pero esta es la B con -3, esta es la A. Aquí tenemos la operación intermedia de multiplicación que produce un resultado intermedio que es la Z. Yo creo que hemos hecho tanto este ejercicio que ya podemos relacionar directamente que este -6 representa la Z. Este 10 en nuestra gráfica anterior venía desde acá como una forma de representar que todos los inputs parten del mismo punto, pero obviamente Graphics lo pone en esta parte y no es otra forma de decir que, bueno, este resultado intermedio Z con este input original C a través de la operación de suma van a producir el resultado final D, que es igual a 4. Y como les digo, esta gráfica está todavía muy primitiva. Vamos a irle añadiendo más y más cosas para hacerla visualmente más atractiva o que se pueda leer de mejor forma. Ahora, para hacer nuestra gráfica todavía más bonita, vamos a llevar un registro también aquí de, vamos a decir, el nombre de las variables, que lo vamos a definir como con este argumento que se llama label, que inicialmente no es otra cosa más que una empty string, una string que es vacía. Y aquí en nuestro self.label va a ser igual que este label. Y cuando estemos creando nuestra variable o nuestro objeto A de la clase value, vamos a pasarle explícitamente aquí, nada más por cuestiones de visualización, que así se llama label, a esta variable B, vamos a pasarle label B. Esta C, obviamente, pues va a ser igual, label C. Y aquí vamos a tener un pequeño problemita, pero ya estamos familiarizados. Vamos a definir, ¿se acuerdan ese resultado intermedio que es C? Pues que no es otra cosa más que el producto de A por B. Vamos a poner esta punto y coma, que prácticamente es como si tuviéramos un espacio adicional. Y aquí vamos a definir que el label de... Directamente vamos a accesar esa variable o esa variable interna y vamos a asignársela con la letra C. Y por último, la D, pues no es otra cosa más que esa C que hemos definido. Ponemos este punto y coma como para decir, ese es otro renglón. Y aquí lo que vamos a hacer es acceder o vamos a definir el label o la etiqueta de D, pues directamente como si fuera así. Vamos a correr esto. Y bueno, visualmente no vemos nada diferente porque todo esto es una representación interna. Sin embargo, si nos vamos acá, en esta parte es donde estamos definiendo nuestros nodos y en esta partecita aquí es donde tenemos nosotros nuestra f-string. Y para hacerlo visualmente más bonito, vamos a decir que n, que representa el nodo, vamos a acceder a esa label. Vamos a poner esta forma aquí. Vamos a poner el pipe, nada más para hacer una separación. Vamos a poner esto explícitamente así como data igual a algo.
Si no vamos a pasar mucho tiempo explicando las f-strings aquí. Anteriormente había una notación más oscura. Ni siquiera me voy a acordar aquí cómo le hacían, pero era más o menos así. Vamos a ver si lo puedo replicar. Voy a definir una variable XX solamente para asegurarme que no arruine nada de lo que he hecho anteriormente. Y vamos a definir que esto es una string y vamos a ponerle el mismo nombre. Y vamos a decir que hay una variable y y vamos a decir que este es un floating point. La forma que las personas que aprendieron Python hace mucho tiempo, o incluso dependiendo del profesor que te tocó, a lo mejor todavía utilizan el viejo formato, se formaban las strings de la siguiente forma. Vamos a decir que tú ponías así como un placeholder donde decías, bueno, lo que te voy a pasar es un string, y después tú seguías editando lo que quisieras aquí y después decías, la siguiente que te voy a pasar eso es como un placeholder, es un valor floating point y lo quiero así como con 4 puntos decimales y después utilizabas precisamente este módulo y después tú aquí ya le pasabas los valores directamente. Ojalá que jale esto. Entonces, antes de, bueno, sí, vamos a correrlo a ver si jala. Pues sí, ahí creaste tu string, ¿no? Entonces, repasando, tienes una variable que en este caso yo definí que fuera un string. Tengo otra variable que yo definí que fuera un floating point, un número. Después aquí creas tú una string donde es como un string, pues puede ser prácticamente lo que quieras, pero pones adentro de ese string que estás construyendo un placeholder, donde dices, este es una string, puedes poner cuánta cosa se te ocurre en el medio, después pones otro placeholder y dices, este valor que te voy a pasar es un floating point, y así te la puedes llevar, puedes poner, no sé cuánto sea la máxima capacidad, 3, 4, 100, 1000. Después pones este signo de porcentaje y en el orden en el que le pasas las variables, las va a ir insertando. Ahora, si yo elimino esto, la forma moderna de hacer esto es con f-strings, en el cual vamos a tratar de replicar. Es mucho más fácil de leer. Tú pones todo esto, lo que sea, lo que sea, lo que sea, puede ser lo que sea realmente. Los corchetes que aquí vemos funcionan como los placeholders, pero la diferencia es que visualmente es más fácil de leer. Anteriormente veías los placeholders, después te ibas al final a ver a las variables y después mentalmente tenías que regresarte a ver en qué partes se insertaban y era mucho más difícil de leer. Entonces, si yo hago esto, ojalá que lleguemos al mismo resultado y ahí está nuestra f-string. Vamos a borrar esto entonces después de esa mini lección en f-strings y esto es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Vamos a construir una string a través de una f-string, que esa va a ser nuestra etiqueta, nuestra label, y adentro de eso lo vamos a pasar n. En este caso representa el nodo que construimos anteriormente, que en este caso es un objeto de la clase value. Vamos a extraer el label. Nosotros el label aquí ya lo definimos aquí de manera manual. Después va a poner este pipe, pero esto no es otra cosa más que para hacerlo visualmente más bonito. Después vamos a definir data y esto es igual pues al valor de data que está dentro de ese objeto que creamos. Si yo corro esto, vamos a ver si funciona. Y ustedes pueden dar cuenta que está pues visualmente más bonito, vamos a decir. Incluso visualmente voy a quitar este igual solamente porque el signo negativo aquí como que se confunde con el igual. Vamos a correrlo y así. Yo creo que así está visualmente más placentero. Entonces, cada vez más y más nos acercamos a esa gráfica que manualmente nosotros construimos, en el cual aquí ya tenemos, bueno, ya sabemos que esta es la A, que este es el valor de A, este es B, el valor de B. Hay una operación intermedia de multiplicación que produce Z, cuyo valor es este. Tenemos otro input C que tiene un valor o un data de 10, que al sumarse con C produce D, cuyo valor es 4. Entonces,
visualmente ya todo está más bonito, ¿no? Ahora vamos a empezar a hacer esto cada vez más y más complicado, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer nosotros es definir una nueva variable, en este caso que es f, y vamos a asignarle este valor puramente arbitrario. Vamos a, no se nos olvide poner la label f, nada más para recordar que ese valor está relacionado con esta f. Vamos a borrar esto de aquí. Y por último, vamos a definir que esta L no es otra cosa más que el producto de la D que tenemos por allá por F, y que no se nos olvide de nueva cuenta asignar el label a L, que en este caso sería L. Entonces no tenemos ningún error. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a correr de nuevamente. Bueno, aquí tenemos D, pero ahora no nos interesa D, nos interesa esta nueva L. Vamos a poner la L ahí y vamos a ver qué sucede. Y bueno, no es sorpresa, parece que funcionó bien. La única diferencia es que nuestra gráfica anterior terminaba en un resultado D. En esta ocasión, para hacerla todavía más complicado, estamos agregando un nuevo input f. Este no tiene nada que ver con una función, no tiene nada que ver con la función f que habíamos definido anteriormente. Este es una variable f cuyo valor inicial es -2, que va a tener un producto con d que produce l, cuyo producto final o resultado final es -8. Entonces aquí, para hacer un breve resumen de lo que hemos hecho, hemos construido básicamente una gráfica computacional, el cual recibe valores A, B, C y F. Hay ciertos valores intermedios que son Z y D y producen un resultado final que es L. Esto que acabamos de hacer ahorita no es otra cosa más lo que se le llama en el contexto de inteligencia artificial, específicamente en redes neuronales, es lo que se le llama el forward pass. Es decir, que vamos a ir calculando los resultados desde atrás, desde los inputs hacia adelante. Por eso la definición de forward, eso significa en español, es así como moviéndose hacia adelante. Ahora, una vez que tenemos este resultado L, el siguiente paso es, vamos a implementar el procedimiento de backpropagation. Para implementar este procedimiento, lo que vamos a empezar a hacer es calcular, y eso es una nueva definición, pero a la misma vez no lo es. Vamos a estar calculando los gradientes para cada uno de los pasos intermedios. Los gradientes, para que no se dejen impresionar, no es otra cosa más que las derivadas parciales de esa regla de la cadena que nosotros ya conocemos perfectamente a través del ejercicio que hicimos el día en la lección anterior, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir aquí, los gradientes, cuando yo esté utilizando la definición de gradientes, no es otra cosa más que las pendientes de esas operaciones intermedias, que no es otra cosa más que las derivadas parciales de esas operaciones intermedias, que no es otra cosa más que la aplicación o la implementación de la regla de la cadena, que nos permiten saber el efecto que tienen cada uno, no solamente los inputs, prácticamente cada una de las variables o elementos que están dentro de esta gráfica computacional, al final de cuentas tienen un impacto sobre D. Entonces, por eso es muy importante saber ese impacto local que tiene cada uno de esos elementos a través de las derivadas parciales, que es lo mismo que los gradientes, para poder entrenar a nuestra red neuronal.